Aparte de los clásicos sistemas operativos para gaming que solemos ponerle a las handheld PCs, como lo serían por ejemplo Bayside, Novara, HoloISO o Kirin Meraos, ¿cómo se desenvuelve la Lenovo Legion Go con otras distros de Linux más normalitas? Pues bueno, en este vídeo te mostraré 3 distros que he probado de Linux en la Lenovo Legion Go, cómo funcionan y cuál es mejor. Empezaremos por Regatta OS, que en palabras de los propios autores de ese sistema operativo, Regatta te permite llegar más fácilmente a lo que realmente importa, ofreciendo todo lo que necesitas para disfrutar de un mejor rendimiento con tu PC, ya sea haciendo tareas cotidianas sencillas como abrir aplicaciones y archivos, así como disfrutar de tus juegos favoritos o crear contenido. ¿Qué significa esto? Pues que nos lo ponen todo a mano, de la forma más fácil. Si queréis descargar Epic Games, Ubisoft Connect, EA App, GOG, Battle.net o Amazon Games, ya viene con una app que nos permite instalar todo esto de forma fácil. Se llama Regatta OS Game Access. Una vez entramos en esta app, pues elegimos el launcher que queremos, ¿no? En este caso voy a probar con Ubisoft Connect. Vamos a See More at Ubisoft Connect y nos va a permitir descargarlo de forma fácil. Le damos a yes y simplemente esperamos a que termine toda la instalación. Luego lo tendremos listo para usar. Así de fácil. En la sección de settings pues podemos activar los FPS en el juego para que podamos verlo de forma muy fácil, el FSR, entre otras cositas. Este sistema operativo originalmente viene volteado, vosotros simplemente os metéis en ajuste y cambiáis la orientación, y además de eso también os recomiendo poner la escala global a 250%. Otro detalle negativo para muchos es que este sistema operativo por defecto no viene con el teclado en pantalla activado, pero sí que tiene la aplicación para hacerlo funcionar instalada. Para eso yo lo que hice fue venir aquí, en utilidades, configuración de onboard, general, mostrar automáticamente el editar texto, luego vine a AutoShow, mostrar automáticamente el editar texto, cerré sesión, la volví a abrir, escribí onboard aquí en la barra de búsqueda y ya está. Ahora está funcionando perfectamente, como podéis comprobar. Y a diferencia del SteamOS de la Steam Deck y de Bayside con Fall Guys, aquí puede iniciar perfectamente Fall Guys sin tener que configurar absolutamente nada. Solo descargué los paquetes que me mostró el launcher de Epic y ya está, no tuve que hacer nada más. Tampoco experimenté ningún crasheo utilizando apps como el Firefox o el Discord, a diferencia de en otros sistemas operativos. Y otra cosa que sí que funciona, aunque seguramente a muchos os va a parecer un poco irrelevante, es que si le damos al botón de Legion Space más X, va a sacar una captura. En el caso de Windows, más que sacar la captura, te abre la herramienta de recortes y te permite seleccionar el área de la pantalla que quieres cubrir. Pero aquí directamente te la saca. Además, si le damos al botón de Legion Space más A, se nos abre esta pantallita con opciones de reposo, hibernar, reiniciar, apagar, etc, etc. Mientras que en Windows nos salen las mismas opciones, solo que distribuido de otra forma y con un acceso directo. Y para finalizar, infelizmente el HHD no se puede instalar en este sistema operativo. Al intentar instalarla directamente en este sistema operativo, me saltó un mensaje diciéndome que no es compatible. Ya el siguiente sistema operativo es Sorinos, también conocido como Linux hecho para usuarios de Windows. Eso se debe gracias a su gran similitud con Windows y su enorme facilidad como sistema operativo. Es bastante cómodo, viene con lo mínimo necesario para que todo vaya bastante bien, viene preparado para el uso centrado en la productividad, como podéis comprobar aquí, tiene bastantes cositas interesantes. Pero bueno, centrémonos en lo que nos interesa. El teclado en pantalla se activa fácilmente viniendo a la pestañita de accesibilidad y activando esta opción de aquí. Y aunque el teclado en pantalla no sea el más cómodo de usar, la verdad es que se puede usar bastante bien. La orientación del sistema operativo ya está bien configurada desde el propio instalador del mismo, así que un puntito para este sistema operativo. Pero este sistema operativo lógicamente no es perfecto. Por ejemplo, si utilizo el touchpad, puedo abrir cualquier aplicación sin ningún problema, que también lo puedo hacer con la pantalla táctil, pero el problema no es a la hora de abrirlo. El problema es que si por ejemplo ahora mismo lo minimizo y quiero abrirlo otra vez, simplemente no me deja, solo puedo hacerlo utilizando el touchpad, cosa que honestamente no entiendo. Otra cosita que pasa en otros Linux, pero que aquí he visto que no pasa, es lo siguiente: si yo arrastro el dedo de arriba hacia abajo, pues sube, ¿no? Pues hay algunos Linux que por algún motivo no lo detectan de esa forma, lo detectan como si yo estuviera seleccionando el texto. Y en este caso no sucede. En el sistema operativo anterior sí que pasaba, pero aquí no. Así que otro punto para este sistema operativo. Otra cosa que funciona en este Linux, que he visto muy poco en otros, es que si deslizas de abajo hacia arriba, abres el teclado. Algo tan simple y básico como esto, rara vez lo vamos a ver en otros Linux. Y si pulsamos el botón de Legion Space más X, aquí vemos otra similitud con Windows. Nos permite seleccionar qué área de la pantalla queremos sacarle una captura. Además, si pulsamos Legion Space más A, no nos sale un menú como en el anterior, sino que simplemente nos ofrece la posibilidad de cerrar sesión.
Y por si alguien se lo pregunta, intenté de todo, pero no pude instalar el HHD en este sistema operativo tampoco. Y antes de pasar al último sistema operativo, por si alguien se lo pregunta, en gaming también va bastante bien. Aunque eso sí, no tenemos la facilidad de Regata OS. Y por último tenemos Ubuntu Studio, y desde la instalación ya vemos que ciertas cositas no funcionan. El clic izquierdo simplemente no va, y el clic derecho tampoco. Así que prácticamente la única forma de cambiar alguna opción y avanzar es utilizando la pantalla táctil o el teclado. Lo primero que hice en este sistema operativo es venir aquí a la sección de dispositivos de entrada, panel táctil y activar esta opción llamada toques, ya que así pues el touchpad va a funcionar como de costumbre. Luego ajusté su orientación a la pantalla de la Legion Go porque aquí también viene volteado. Además tuve que ajustar la escala global al 250%. Pero haciendo solo esto no conseguí obtener la mejor experiencia. Así que le di clic derecho a la barra de tareas, le di a entrar en el modo de edición y cambié la altura del panel de 30 a 90 y ahora es bastante más agradable a la vista. Para que no lo sepa, este Linux está centrado completamente en los creadores de contenido. Mirad la cantidad de herramientas brutal para producción de audio. Luego, en la sección de design gráfico, volvemos a tener programas con un listón bastante alto de calidad, como lo serían por ejemplo Blender, Inkscape, entre muchísimos otros más. En producción de vídeos seguimos estando con el listón bastante alto y luego tenemos un montonazo de cosas más que seguro que a más de uno le interesan bastante. Aquí pasa lo que se había comentado anteriormente, que en vez de subir o bajar, selecciona el texto, a pesar de que no es lo que yo estoy queriendo hacer. Y tristemente este es otro de esos Linux que no tienen teclado en pantalla. Así que descargué manualmente el onboard, que ya lo habéis visto antes. Pero al menos en mi experiencia, el onboard no ha funcionado precisamente bien. Desaparecía y tenía que volver a iniciarlo y simplemente funcionaba como le daba la gana. Y en cuanto a gaming va bastante bien, la verdad. Y mientras os dejo de fondo el gameplay, he de comentar que en este caso he podido instalar el HHD. O sea, técnicamente sí que se ha instalado, pero por algún motivo no sale en ninguna parte. He buscado bastante al respecto y nada, no sé qué se supone que ha pasado. Sí que puedo acceder al HHD a través de internet, pero tampoco tengo acceso al TDP, así que de poco me sirve. Pero igualmente lo podemos regular con Legion Space más I, así que no es tan problemático. Y por último, a diferencia de las anteriores distros, si pulsamos Legion Space más X no sucede nada, ni tampoco si pulsamos Legion Space más A. Ahora viene la pregunta del millón, ¿cuál es la mejor? Si tomamos en cuenta la comunidad, la versatilidad y la practicidad, sin duda yo diría que la mejor sería la distro de Regata OS, ya que me parece que es la opción más equilibrada. Si quieres trabajar con documentos, tienes OnlyOffice, que es un todo en uno. Documentos, hoja de cálculo, presentación y formulario PDF. Además, si quieres disfrutar e instalar todo tu catálogo de videojuegos de la forma más cómoda posible, Regata OS Game Access es una delicia. Y junto a la interfaz consolera de su tienda, como también a la experiencia tan meticulosamente cuidada que tenemos aquí, que satisface tanto a usuarios que buscan jugar sin comerse mucho el coco, como a usuarios que quieren usarla para productividad, considero que este es el mejor. Sorry nos ofrece una experiencia más de PC tradicional y tiene un teclado en pantalla que no se ajusta del todo al tamaño de él para estas máquinas. Quizás sería el mejor para usarlo en modo dock, pero no creo que ofrezca una experiencia tan equilibrada como si lo hace Regata OS. Y en cuanto a Ubuntu Studio, pues podría ser el mejor si buscas un sistema operativo hecho para la creación de contenido, pero sus diversas complicaciones desde el inicio, junto a la falta de un teclado táctil funcional y algunos bugs y crasheos también que tuve detrás de cámaras con su tienda principal, fueron los últimos clavos de su ataúd. Y pues bueno, eso sería todo. Espero que os haya gustado mucho. Por favor, darle a me gusta y suscribiros para más contenido como este, porque esto da bastante trabajo. Y nos vemos en el siguiente vídeo o directo. Adiós. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal por vuestro increíble apoyo al canal. Y pues poco más me quedaría por decir. ¿Estás ahí? Ven aquí que te voy a reventar por haberme instalado este Ay, mierda. Esta no vas a salir impune de coño. Ay, espera, ¿qué es esto? Venga, ya 3 sistemas operativos más en la Legion Go. A este lo voy a crujir hasta que no le quede ni un hueso en su lugar.